Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social, a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Quiero entrar ya en el tema y hablar hoy algo relacionado con lo que hablábamos el miércoles. A los que se conectaron el miércoles, hablamos acerca de el conflicto, ¿no? ¿Recuerdan? Ese fue el tema, cómo de pronto tenemos que muchas veces enfrentar conflictos, enfrentar problemas, ¿cierto? Pero cada una de estas situaciones son necesarias para nuestra vida. Amén. Actualmente vivimos en una sociedad que trata de evitar a toda costa el dolor, trata de evitar a toda costa los problemas, en el sentido de que no le afecten, de que no sufra por esos problemas, ¿cierto? Y hasta hay personas que toman medicamentos para aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento. Pero decía un hombre llamado Benjamin Franklin de los Estados Unidos, decía que es necesario muchas veces nosotros pasar por esos tiempos de dolor, ¿cierto? Y él decía, por causa de estar tratando de evitar el dolor y evitar el sufrimiento, es que vienen muchos problemas mentales, decía él, en la sociedad. Gran parte de los problemas mentales se deben a tratar de evitar el problema o los problemas y no quererlos enfrentar. Entonces yo quiero hoy hablar acerca de 9 principios para resolver los problemas. Principios para resolver los problemas. Entonces quiero comenzar allí por el primero. Lo primero que tú y yo debemos hacer para enfrentar nuestros problemas es creer que nuestro problema no es imposible de resolver. Si nosotros empezamos a pensar de que los problemas no son imposibles de resolver, entonces vamos a enfrentar nuestros problemas con la actitud correcta. Amén. Cuando vemos de que los problemas no son algo imposible, sino que son algo posible de resolver. Y cuando vemos que un problema es imposible de resolver, y escúchame muy bien, tal vez sea para nosotros mismos, que nosotros no lo podemos resolver, pero no debemos creer que si es imposible para nosotros, entonces para todo el mundo es imposible resolver eso. No necesariamente. No necesariamente lo que es imposible
para resolver, para que tú lo resuelvas, es imposible para todo el mundo, no. Aunque nosotros no sepamos cómo solucionar todos los problemas, no quiere decir que no tengan solución para alguien más. Amén. Alguien más de pronto sí sabe cómo resolver los problemas, o ese problema en particular. Tal vez no he solucionado un problema simplemente porque no he encontrado la persona indicada que me ha de ayudar a solucionar ese problema. Amén. Tal vez ni siquiera la he buscado. O tal vez no le he dedicado el tiempo suficiente para solucionarlo o para pensar cómo solucionar ese problema. Amén. Entonces como que dejo pasar el tiempo, como que dejo, como que vaya sucediendo las cosas, y lo que está pasando, ¿qué es? Que el problema se está agravando más. Entonces quizá debo utilizar otros recursos para resolver ese problema. Entonces quiero que me presten atención a una ilustración que leía esta semana con respecto a esto. Dice que en una ocasión, durante un seminario de nivel superior para obtener un doctorado en matemáticas, imagínate, un doctorado en matemáticas es algo bien exigente, y estaban allí los muchachos en un seminario, o bueno, las personas que estaban queriendo obtener ese doctorado, listos para hacer un test, como comenzar ese seminario con una prueba. Y el profesor escribió el planteamiento de un problema en el tablero, ¿no? Y era un problema, ese problema que escribió el profesor ahí era un problema que los matemáticos de ese tiempo habían tratado de resolver durante muchos años. O sea, era un problema que estaba ahí, y ustedes saben que hay problemas así, matemáticos que son demasiado complicados, ¿no? Y ellos se habían desgastado allí tratando de resolver ese problema y no habían podido. Lo que ese profesor les trataba de enseñar a esos alumnos era que no habían respuestas fáciles, ¿no? Ese era el punto que quería tratar el profesor ese día en la clase. Ponerles un problema, entre comillas, imposible de resolver para demostrarles que no hay respuestas fáciles. Y el profesor les dijo, al colocar ese problema ahí en el tablero, este problema es imposible de resolver. Así les dijo el profesor. Pero quiero que ustedes inviertan 1 hora tratando de resolverlo, ¿no? A ver cómo les va. Entonces él puso allí el problema y lo dejó para que todos empezaran a mirar cómo resolverlo. Yo recuerdo a mi profesor de cálculo en 11, y que nos ponía unos problemas tan difíciles que él fácilmente se iba a tomar café a la cafetería y sabía que por más que habláramos entre nosotros cómo resolverlo, no lo íbamos a poder resolver. Imagínense los problemitas que nos ponía. Y así más o menos este problema se lo puso este señor a los alumnos. Pero, escuchen bien, 5 minutos después de que el profesor les había dicho eso, de que ese problema no se podía resolver, entró un estudiante al salón. ¿Qué hizo? Se sentó, él vio el problema escrito en el tablero, ¿y qué hizo? Empezó a trabajar en ese problema, ¿y sabe qué pasó? Lo resolvió. Ese muchacho lo resolvió. Tal vez no lo resolvió rápidamente, pero el punto es que sí lo resolvió. Un problema que habían durado años tratando de resolver. Y lo pudo resolver, ¿por qué? ¿Por qué lo pudo resolver? Yo les pregunto esta mañana, ¿por qué este muchacho pudo resolver el problema? Y sencillamente lo pudo resolver porque él nunca le escuchó decir a ese profesor que era imposible resolver el problema. Entonces, ¿cómo llegó él? Sin ninguna, podríamos decir, contaminación en su mente de que eso era imposible, sino dispuesto a que lo que pusieran ahí, por lo menos lo iba a intentar, y lo logró. ¿Será que algunos de los problemas que nosotros hemos dejado sin resolver se debe a que hemos escuchado que no tienen solución? Que las personas han venido a susurrarnos al oído y a decir, no, mijito,
Yo ya llevo años tratando de resolver eso y eso no se puede. No se puede y no se puede. Y se nos ha metido entre ceja y ceja, como se dice, que no se puede, no se puede, no se puede, no voy a poder. Eso nadie ha podido y yo tampoco voy a poder, y no necesariamente es así. Entonces, el primer secreto para resolver los problemas es que todo problema tiene solución. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el primer secreto. No es imposible de resolver. Segundo secreto para resolver los problemas: defina el problema por escrito. Defina el problema por escrito. Es necesario que tengamos por escrito el problema delante de nosotros. Que digamos, muestre, voy a ponerme a escribir qué es lo que está pasando, qué es lo que debo resolver. No solo pensemos en el problema, escribámoslo. Amén. No solo, ay sí, mire, y esto tan terrible, y esto que no se ha podido resolver, no se ha podido solucionar, ¿qué hago? ¿Qué hago? No es solo ponerme a preocuparme por el problema, sino escribir el problema. Y escucha, cuando no escribimos el problema, corremos el riesgo de confundir los síntomas con la raíz del problema. Eso quiere decir que cuando escribimos detalladamente el problema, podemos separar lo que es la raíz, el centro mismo del problema, con los síntomas o con los resultados, las consecuencias de ese problema. Separo la causa y las consecuencias. Amén. Y al escribirlo ya puedo saber específicamente qué es lo que tengo que atacar. Amén. Entonces, cuando veamos con claridad el problema, nuestra mente tendrá la posibilidad de empezar a ver soluciones. Tercer principio: divida el problema y resuelva. Divida el problema y resuelva. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos organizar cada aspecto del problema para poderlo resolver. Cada aspecto. Ustedes han oído acerca de los generales de un ejército. Un general de por sí está entrenado en lo que se llama la estrategia militar. Amén. Ellos tienen estrategias para enfrentar las guerras, para enfrentar cada batalla. Y ellos saben que no deben atacar todos los frentes de batalla al mismo tiempo, ¿cierto? Ellos lo saben. ¿Qué hacen ellos? Ellos buscan las áreas débiles del enemigo y por allí empiezan a atacar hasta que se abre una brecha en las filas del enemigo. Amén. Cuando ellos empiezan a atacar, ¿qué? La parte más vulnerable, la parte más débil. Y esta es una táctica muy útil en cualquier tipo de batalla. Entonces, tomando a nosotros ese principio de los generales en las batallas, cuando nosotros tratemos de resolver nuestros problemas, cojamos ese problema y dividámoslo en partes. Por ejemplo, el problema que estamos tratando de resolver, le encontramos 5 partes, 5 áreas específicas de dificultad que queremos resolver. Entonces, dividimos el problema en esas 5 partes. Y allí, cuando está dividido, ¿qué debemos comenzar a resolver? ¿Qué debemos comenzar a resolver? La parte más fácil. Amén. La parte más fácil. Y en la medida que nosotros vayamos resolviendo el problema parte por parte, nos vamos a dar cuenta que el problema se va haciendo cada vez más pequeño. Amén. Entonces vamos a ir haciendo que el problema no sea tan difícil, sino más manejable. Cuarto principio para tú y yo aprender a resolver nuestros problemas. El cuarto es: haga una lista de los recursos. Haga una lista de los recursos. O sea, nosotros debemos hacer una lista de los recursos y las personas, que también son recursos, ¿no? Recursos humanos, que podrían ayudarnos a solucionar el problema, ¿no? Entonces hacemos una lista. ¿Qué puedo yo necesitar? Por ejemplo, dentro de los recursos que podríamos usar puede ser libros que podemos consultar,
que hablen acerca de ese problema, o grabaciones de audio o video que pueden aportarme principios para resolver esa clase de problemas. Y sobre todo, como decía hace un momento, debemos escribir con qué personas nosotros contar que tengan conocimiento acerca de ese tema y que me ayuden ¿a qué? A resolverlo. Entonces debemos aceptar que ninguno de nosotros somos islas. Ninguno de nosotros somos personas que viven totalmente independientes como un ermitaño por allá en una montaña. No, necesitamos de la ayuda de otras personas. Dile a la persona que está a tu lado, yo necesito de ti. En algún momento voy a necesitar de ti. De pronto no para solucionar todos mis problemas, pero sí a uno que otro, ¿cierto? Y aquí entre nosotros nos hemos ayudado, ¿cierto? Aún con los que están allí conectados, nos hemos ayudado con algunos. Entonces necesitamos de otras personas. Nadie resuelve sus problemas por sí mismo. Esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. Muchas veces las personas tratan de resolver sus problemas usando solo sus propios recursos, aunque sean recursos muy limitados, en lugar de aprovechar la experiencia de alguien que sí les podría ayudar, ¿no? Y se ponen a devanarse los sesos, como dice, tratando de resolver ellos mismos todas las cosas. Y yo necesito de mi hermano, yo necesito de otras personas, porque ellos de pronto con su experiencia saben cómo salir de los problemas que en este momento yo tengo y no sé cómo salir. Quinto principio, haga una lista de soluciones posibles. Haga una lista de soluciones posibles. Amén. Entonces, es bueno hacer una lista de 5 o 6 soluciones que se nos ocurran, ¿no? ¿Cómo puedo resolver este problema? Escribe 5 posibles soluciones. Muchos no resuelven sus problemas sencillamente porque los intentan resolver a través de una sola alternativa. O sea, dicen, esta es la manera de resolver esto y no hay otra. No, pueden haber otras. Empieza a pensar, empieza a orar al Señor. Señor, revélame, muéstrame de qué otra manera puedo salir de este problema. Cuando no funciona, muchas veces lo que ellos pensaban, llegan a la conclusión de que el problema no tiene solución. ¿Por qué? Porque usaron solo una alternativa. Pero la verdad es que si tomamos el tiempo necesario para escribir todas las opciones posibles y luego comenzamos a aplicar una a una estas diferentes perspectivas, estos diferentes puntos de vista, seguramente al menos una de esas opciones vendrá a ser la solución del problema. Amén. Entonces hay que, ¿qué? Escribir varias opciones. Sexto, repase los procesos. Repase los procesos. O sea, otra cosa que debemos hacer es visualizar las diferentes posibilidades. Empezar a estudiar cada una de esas posibilidades de solución para ese problema. Debemos repasar mentalmente el proceso antes de intentar poner en práctica la solución. O sea, como decir, bueno, si me voy por acá, ¿qué pasaría? Pero si lo hago de esta manera, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Y ensayar en la mente primero qué pasaría con cada una de esas soluciones. Así podremos ir descartando algunas de las opciones que teníamos porque nos damos cuenta que no funcionaría. Amén. Fácil. Séptimo principio, ¿cuál es? Elija la mejor solución y aplíquela. Sencillo. O sea, vamos en orden, ¿no? De cómo ir solucionando un problema. Ahora que ya vemos cuál es la solución, no nos debemos detener. ¿Debemos qué? Actuar. Amén. Debemos actuar, ejecutar la solución que encontramos. No filosofemos acerca de los problemas, busquemos la solución. ¿Qué hacen los filósofos? Ellos empiezan a soñar y a pensar y a filosofar precisamente acerca de las situaciones de la vida,
pero nunca llegan a una solución. Simplemente describen con detalle los problemas, pero ellos nunca llegan a soluciones. Amén. Nosotros no filosofemos con los problemas. Lleguemos a una solución y apliquémosla. Si sabemos cuál es el problema, elijamos la mejor solución y pongámosla en práctica. Amén. Ya voy llegando entonces al final. Octavo, no se acostumbre a los problemas. Y esto es demasiado importante. Las dos últimas que te voy a decir tal vez son de las más importantes que te puedo decir esta mañana en cuanto a la resolución de los problemas. No te acostumbres a los problemas. No debemos permitir que los problemas nos impidan tomar una decisión correcta. ¿Cómo así? Una de las mayores tentaciones para muchos de nosotros en este caso es acostumbrarnos a convivir con los problemas. Amén. Como que se nos vuelven esos problemas unas mascoticas. Empezamos a consentirla, le miramos los ojitos y todo, ay, tan lindo. Ya me acostumbré a ese problemita. Ahí ya se quedó porque no tiene solución. Y puede que sí tenga solución, pero yo no se la quiero encontrar porque ya me acostumbré a vivir así. Y no te debes acostumbrar, ni yo me debo acostumbrar al problema, convivir con el problema. De pronto pensamos que si solucionamos ese problema, que ha pasado muchas veces, alguien va a sentirse ofendido. Yo he escuchado en las consejerías muchas personas así. Pastor, sé que esta es la solución, pero ¿sabe qué? No la puedo aplicar porque si no mi hermano me deja de hablar, porque si no mi esposo se ofende y hace tal cosa o se puede ir. ¿Sí? Muchas cosas así, ¿cierto? Que dice, si yo no tomo la decisión de aplicar esa solución, me voy a amañar con el problema y se me va a convertir en un problema mayor cada vez más grande. Entonces no te preocupes si alguien se va a ofender o algunas personas se van a ofender por la decisión que estás tomando. Tómala, toma esa decisión porque es lo que se necesita por el bien tuyo y el de los demás, aunque ellos no lo vean en este momento. Pero algo que debemos aprender es que no debemos evitar aplicar la solución que sabemos que debemos aplicar solo por buscar una salida fácil, solo por no meternos en problemas. Ay, es que a mí no me gustan las discusiones. Dejemos la cosa ahí quietica, pastor. Yo voy a dejar la cosa ahí quieta porque sí, yo sé que lo que usted dice tiene razón, pero dejemos así, pastor, porque ay, yo no me quiero meter en problemas. Pero es necesario meterse en problemas para solucionar las cosas, o si no, ¿cuándo se van a solucionar? Es como una persona que está enferma, tiene una herida y le da cosa ir al médico porque lo va a tocar y le va a doler esa cuando lo toque y le haga esto y aquello y el tratamiento. Y dice, uy, no, pastor, yo prefiero aguantarme ese dolor. Yo me aguanto el dolor, pero no, ese dolor, no. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a infectar la herida, se le va a hacer peor el problema y puede estar hasta en riesgo su propia vida. Y esto es muy importante, sobre todo para nosotros que ejercemos algún tipo de liderazgo. Muchas veces como líderes queremos hacer lo que sea más agradable para las personas que están bajo nuestro liderazgo, ¿cierto? Y decimos, ay no, para que este no se ponga bravo, ay, para que este, ay no, porque este tiene un temperamento difícil, entonces me toca andarle pianito y suavecito y mejor por ahí no nos metamos. Pero entonces, ¿cómo los vamos a liderar? Amén. Si los estamos guiando a algo mejor, aunque en el momento no les parezca. Debido a que no queremos herir a nadie ni armar un problema, entonces dejamos de tomar esas soluciones. Pero los verdaderos líderes, escúchame, toman la solución correcta aunque no le agrade a algunas personas. Amén. Aunque algunos se sientan ofendidos, heridos, dicen esto es lo que hay que hacer y vamos para adelante. Y como te digo, aunque en el momento las personas no lo entiendan, con el tiempo lo entienden y dicen, ay sí, mire, ¿qué tal si el líder no hubiera hecho eso? Estaríamos en tal o cual situación. Otras personas nunca solucionan sus problemas porque esperan demasiado. Esperan demasiado. Aunque lleguen a saber cuál es la solución, ellos ya saben cuál es la solución para resolver el problema, ellas esperan y piensan que el problema de alguna manera se va a resolver solo, ¿no?
Ahí, tranquilo que eso se resuelve. De que se resuelve, se resuelve. No, si tú no aplicas la solución, lo que hace es complicarse el problema, no resolverse. Por ejemplo, en un laboratorio científico pueden surgir muchas soluciones. Hacen experimentos ahí con las raticas de laboratorio y todo eso, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que todas esas soluciones funcionen. ¿Cuándo se sabe que eso que obtuvieron en el laboratorio funciona? Cuando lo aplican. Cuando van y lo prueban en las personas y se dan cuenta que lo que probaron en el laboratorio es efectivo afuera también. Los problemas no se resuelven por sí mismos, amados. Por favor, tengamos eso en el corazón. Los problemas no se resuelven por sí mismos. Nosotros tenemos que aplicar la solución que encontramos, que era la más acertada para que el problema se resuelva. Por eso es que te estoy dando todo este proceso, para que tú y yo aprendamos cómo tratar con cada problema. Es cierto que hay unos problemas más grandes que otros, pero todos pueden tener una solución. Y por último, para terminar, lo que veo y lo que busco. Así se llama este punto. Lo que veo y lo que busco. ¿Qué es lo que nosotros vemos? O sea, estas dos cosas tienen mucho que ver, son muy importantes para resolver los problemas. ¿Qué es lo que vemos? ¿A qué me estoy refiriendo con lo que veo? Lo que veo tiene que ver con mi perspectiva. Mi perspectiva o la perspectiva acerca del problema y el discernimiento, ¿no? Aprender a distinguir, a diferenciar qué debo aplicar a qué y en qué momento. Y lo que buscamos, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos tiene que ver con el propósito. Lo que vemos tiene que ver con la perspectiva y lo que buscamos tiene que ver con el propósito. Y cuando nosotros aprendemos a resolver los problemas basados en la perspectiva correcta y en el propósito correcto, eso va a determinar nuestro éxito. Y asimismo, si lo que vemos es incorrecto y nuestro propósito en la vida es incorrecto, va a determinar nuestro fracaso también. ¿Amén? Bueno, hay unas escrituras que quiero leerte en esta mañana para terminar. La primera es 2 Corintios 4, 8 y 9. 2 Corintios 4, versículos 8 y 9. ¿Qué decía Pablo? Mira la manera como Pablo veía los problemas. Él decía, guiado por el Espíritu Santo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, él lo estaba reconociendo. Estamos atribulados, hay tribulación, hay dificultad, pero no estamos angustiados. Eso habla de una actitud. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Mira, es una perspectiva. Él está hablando aquí de una perspectiva de la vida. O sea, que muchas cosas él sufría, pero ¿cuál era su actitud? Derribados, pero no destruidos. Mira, yo puedo caer, dice la palabra, una vez puede caer el justo, pero 7 veces se va a levantar, ¿cierto? Va a estar levantado nuevamente, no va a tener temor, porque él de donde se cae se vuelve a levantar. Entonces, Pablo veía correctamente los problemas. Él tenía una perspectiva correcta acerca de lo que le pasaba en la vida. Amén. ¿Y qué más dice Pablo con respecto a los problemas? Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. ¿Qué dice Pablo? Pues tengo por cierto, mira esa convicción que tenía Pablo. Tengo por cierto que las aflicciones, ¿qué son las aflicciones? Los problemas. Amén. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tremenda perspectiva de Pablo. Amén. Ese es Romanos 8, 18. ¿Cierto? Mira, los problemas que estoy pasando ahorita no tienen, mejor dicho, ni punto de comparación con la gloria que voy a disfrutar con el Señor. Lo que está diciendo él. Entonces,
escúchame ya para terminar. El éxito en resolver problemas tiene que ver más con la persona que con el problema en sí mismo. Vuelvo a repetir, el éxito en resolver problemas tiene que ver más con la persona que con el problema en sí mismo. Nosotros no escogemos qué problemas vamos a enfrentar, ¿sí? No decimos, ay, a mí me gustaría enfrentar, ay, pero esto no, esto sí, esto no, no podemos. Pero lo que sí elegimos, ¿qué es? La manera en que vamos a responder cuando se presente el problema. ¿Cómo responderás tú? ¿Cómo responderé yo cuando se presenten las aflicciones, los problemas? Entonces, escúchame, no se trata en sí de lo que me pasa a mí, sino de lo que pasa en mí. No es lo que me pasa a mí, es lo que pasa en mí. O sea, ¿en qué está contribuyendo a mi vida ese problema? El enfrentar esa dificultad. O sea, en pocas palabras, el problema no es el problema. El problema somos nosotros. El problema no es el problema. Cuando lo vemos desde la perspectiva correcta y buscamos un propósito en nuestra vida. Y esto es muy importante. Por eso les decía que estos dos últimos puntos son muy importantes, porque aquí estoy hablando del propósito. El propósito. Cuando tú buscas lo correcto, es lo que buscamos. El propósito es el correcto. Eso va a definir mucho cómo vamos a aprender de los problemas. Cuando no tenemos un propósito en la vida, los problemas nos vencen. Cuando no tenemos un propósito en la vida, los problemas nos van a vencer. Cuando los problemas te vuelven a ti un 8, es porque tú no tienes un propósito claro en tu vida. Amén. Cuando tenemos un propósito en la vida de parte de Dios, nuestros problemas se hacen pequeños. Y cuando tenemos un propósito en la vida que realmente ha venido de parte del Señor, ya los problemas no van a ser tan difíciles de resolver. Amén. No vamos a vivir centrados en los problemas, sino centrados en el propósito de Dios. Amén. Entonces, eso quiere decir que a medida que crece en nosotros la claridad del propósito de Dios para nosotros, en esa misma medida los problemas se hacen más pequeños. Entre más claro, escucha, esto es muy importante para ti, y si esto te queda de esta mañana, para mí, yo me doy por bien servido. Entre más crece la claridad en ti acerca del propósito de Dios para tu vida, más pequeños van a ser los problemas para ti. No van a ser tan grandes. Y también quiere decir que a medida que perdemos la claridad del propósito de Dios para nosotros en esta tierra, entonces los problemas se hacen más grandes. Entre más desorientada está la persona en cuanto a su propósito en la vida de parte de Dios, más grandes son los problemas, más difíciles e inmanejables son. ¿Por qué? Porque la persona no tiene un punto y un destino, un lugar a donde llegar. No te concentres en los problemas, te digo esta mañana, concéntrate en las promesas de Dios. La imagen que yo tenga de mí mismo, escucha, y esto es demasiado importante, la imagen que yo tenga de mí mismo, o sea, la autoestima, determinará los problemas que enfrente. Podemos saber qué tan maduros somos emocional y espiritualmente de acuerdo a los problemas que estamos dispuestos a enfrentar. Una persona que no tiene identidad enfrentará unos problemas inmanejables, que aunque son pequeñitos, van a ser inmanejables para él. Pero una persona con claridad en su identidad y en su imagen, en la imagen que tiene de sí mismo, esa persona enfrenta problemas inmensos, pero se le hacen pequeños. Los grandes hombres de la historia, no solamente en Dios, sino en la historia en general, han sido hombres que han enfrentado problemas grandísimos, pero a causa de la
claridad en su propósito y en su identidad, los han sabido resolver. O sea, el problema no es el problema soy yo, mi identidad. ¿Qué claridad tengo acerca de mi identidad y de la imagen acerca de mí mismo? Amén. Ahí les dejo ese trompo en la uña. Entonces vamos a estar en pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Y vamos a cerrar nuestros ojos delante del Señor y vamos a meditar un momentico en esto que acabamos de escuchar. Aleluya, aleluya. Y vamos a decirle al Señor: Señor, revélame, Señor, cómo estoy yo asumiendo mi identidad, cómo estoy asumiendo mi imagen, porque esto está determinando cómo estoy enfrentando los problemas. Muchas veces me he ahogado en un vaso de agua, sencillamente porque estoy viendo las cosas más grandes de lo que en realidad son. Pero hoy quiero acercarme al grande de los grandes, a ti, Señor. Tú tienes solución para todo. Tú, Señor, eres el Todopoderoso, porque todo lo puedes y todo lo resuelves. Tú, Señor, eres el único con esa capacidad. Pero así como hijos tuyos, queremos tener esa naturaleza para convertirnos en hombres y mujeres invencibles. Hombres y mujeres que saben hacer y saben vivir la vida y hacer las cosas de la manera correcta. Tienen las motivaciones correctas, tienen la perspectiva correcta, tienen un propósito en la vida. Aleluya, y saben para dónde van. Eso queremos ser nosotros, Señor Dios, para poder salir de cada una de las situaciones en las que nos encontramos, Dios. Hoy nos acercamos a ti y te pedimos perdón por muchas veces nosotros querer resolver todo de una vez sin tener en cuenta muchas posibilidades que hay para resolver las cosas y sin siquiera consultarte a ti, que eres el único que sabe cómo salir de cada atolladero, de cada situación difícil. Perdona nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, Señor, de ponerte a un lado y de simplemente mirar lo que a nosotros nos parece y quedarnos allí, Señor, dando vueltas en un círculo vicioso, en un círculo que nunca salimos, Señor, y un círculo destructivo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de allí, a tener la humildad de aceptar tu ayuda, a tener la humildad de aceptar la ayuda que tú envías a través de otras personas para salir de estas situaciones. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a tener ese corazón y esa disposición, porque no queremos seguir enfrentando los mismos problemas de siempre, sino que los problemas cambien. Si hoy teníamos problema con esto, lo solucionamos hoy, mañana enfrentamos otro diferente. Pero, Señor, que avancemos, que veamos que nuestros problemas se presentan es porque estamos avanzando, no porque nos estamos rezagando, no porque nos estamos estancando en un mismo lugar. Ayúdanos, Señor, a avanzar, Señor, y a enfrentar, Señor, oh Dios, estos nuevos retos, estos nuevos desafíos de la vida con valentía, sabiendo que eres tú el que va delante de nosotros, Señor. Nos has hecho preciosas y grandísimas promesas para que nosotros caminemos en ellas, para que nosotros nos apropiemos de ellas, para que nosotros vivamos de acuerdo a ellas, a esas promesas, a esa palabra, porque nuestra vida no es una vida de vista y de sentidos, sino una vida de fe, Señor, una vida en la que depende de lo que dice tu palabra para nosotros. Tu palabra es nuestra dirección, tu palabra es nuestra bitácora, tu palabra es nuestra guía de vuelo, Señor. Tu palabra es la que nos guía para ir en esta vida haciendo las cosas, Señor, que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos a ir a ti y a recibir con humildad las personas que pones a nuestro lado, y a hacer equipo con los que quieran hacer equipo con nosotros y que tú has enviado para que estén a nuestro lado y podamos nosotros hacer avanzar tu reino en esta tierra, Señor. Tú nos has llamado a avanzar, no a retroceder, a ser vencedores, no derrotados. Ayúdanos a tener la actitud que tuvo Pablo frente a las dificultades, Señor, y a verse siempre triunfante en Cristo Jesús. Así queremos nosotros hacerlo, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, ayúdanos, revélanos más y más tu palabra y ayúdanos a vivir la vida de acuerdo a tu verdad. Te lo pedimos, Padre,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, les bendigo en esta mañana. Reciban esta palabra con fe en su corazón y caminen en estos principios. Vuélvanlos a estudiar uno por uno. Miren en qué cosas lo están haciendo y qué cosas no, para ir aplicando las que no y poder ver que van saliendo de algunos problemas que están viviendo en la actualidad y que no han podido salir. Les invito a estar conectados todos los domingos aquí a las 10 de la mañana, los miércoles a las 8 de la noche y los viernes a las 8 de la noche también por Facebook. Un abrazo para todos y bendiciones.